Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. En este programa vamos a hablar y ver dónde estamos en la cronología del fin de los tiempos, dando un repaso general de las profecías. Veremos cuántas se han cumplido y lo que eso significa. Esto nos dará una buena idea de lo cerca que estamos al regreso de Jesús. Este programa lo vamos a dividir en dos partes. Hoy veremos 3 profecías que ya se han cumplido y el próximo programa veremos 4 más. Así que te animo a que veas el siguiente programa para que puedas ver la secuencia completa. También al final de este programa voy a contestar la pregunta: ¿qué hora es proféticamente hoy y cómo podemos medirlo? Hablaremos del reloj del fin del mundo, que es conocido en inglés como The Doomsday Clock. Según el Boletín de Científicos Atómicos, faltan 100 segundos para llegar al fin del mundo. Yo opino que estamos aún más cerca y hoy te voy a explicar qué significa eso. Así que comenzamos. El reloj del fin del mundo fue fundado en 1945 por Albert Einstein y los científicos de la Universidad de Chicago que ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas en el proyecto llamado Manhattan. El Boletín de Científicos Atómicos creó un reloj del Apocalipsis 2 años más tarde, utilizando la imagen apocalíptica como la medianoche. A esto se refiere que a la medianoche se supone que es el fin del mundo, y el lenguaje contemporáneo que usaron de la explosión nuclear como cuenta regresiva. Esto se hace con la intención de medir las amenazas a la humanidad y al planeta. El reloj del fin del mundo es ajustado cada año por la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín, en consulta con su junta de patrocinadores que incluye a 11 ganadores del premio Nobel. Quiere decir que es gente muy sabia y que tiene el derecho de hablar sobre este tema. El reloj se ha convertido en un indicador mundialmente reconocido que explica lo vulnerable que el mundo es a las catástrofes provocadas por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas en todos estos ámbitos. Estos científicos creen que estamos en grave peligro, y es verdad. Ellos dicen que estamos a 100 segundos de la medianoche. Quiere decir que estamos muy cerca del fin del mundo. A lo que se refieren los científicos cuando hablan del reloj de los últimos tiempos, imagínate un reloj, ¿verdad? De las 12 y empieza el 1, el 2, el 3 y va dando la vuelta. Todo eso es como un minuto. Y entonces están diciendo que estamos a 100 segundos más cerca del 12, por así decirlo, al fin de los tiempos. Cada vez que ellos ven un problema en cuestiones de bombas atómicas, por ejemplo, ahorita Rusia, Ucrania, China, que está teniendo muchos conflictos ya con otros países y que también tiene sus bombas atómicas, y todos están diciendo, si algo sucede, yo voy a apretar el botón. Bueno, eso hace que el reloj se recorra. Por ejemplo, todo lo que está pasando con la situación de la atmósfera y del cambio climático, eso también hace que los científicos recorran el reloj más cerca de las 12 porque dicen que estamos viviendo en un problema catastrófico en el medio ambiente. Entonces, todas esas cosas hacen que se vaya sumando hasta llegar a las 12. En otras ocasiones, si tú ves este reloj, también se ha hecho para atrás. Cuando las cosas no están tan complicadas, entonces ellos regresan el reloj unos segundos, como diciendo, tenemos más tiempo. De cualquier manera, lo que están diciendo ellos es que estamos viviendo tiempos intensos y muy difíciles que podrían traer una catástrofe en cuestiones de guerra atómica, en cuestiones de hambre, en cuestiones de cambio climático, que lo podemos ver al día de hoy y que es un paralelo prácticamente de lo que la Biblia nos ha estado hablando. Ahora, nosotros bíblicamente creemos, de acuerdo a las profecías bíblicas, que en la profecía bíblica no va hacia atrás y hacia adelante, siempre va sumando más hacia el fin de los tiempos. Entonces, esa es la variante entre que nosotros creemos que estamos aún todavía más cerca de lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, la profecía bíblica está hablando contra el razonamiento secular. La profecía bíblica dice que Jesús viene pronto y tenemos que estar preparados. El razonamiento secular dice que tenemos que estar preparados para la supervivencia y salvar al planeta. Como tú y yo sabemos, por medio de la palabra de Dios, este planeta va a desaparecer un día y Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Todos sabemos que el mundo está en problemas, pero para nosotros todo esto que está pasando indica el fin del mundo, pero también el principio de lo que Dios ha prometido.
Veamos el proceso de observación para ver dónde estamos en el reloj profético de Dios en los últimos tiempos desde varias perspectivas. Vamos a verlo desde 2 puntos, del cumplimiento profético global y las líneas de tiempo proféticamente. Hoy vamos a ver el cumplimiento profético general. La primicia de esta enseñanza es que si en verdad estamos al final de los tiempos del fin, el fin final, ahora sí, deberíamos ser capaces de documentar eso con el cumplimiento de un gran número de profecías que son empíricas y demostrables, sin emocionalismo ni trucos. Entonces veamos qué profecías del fin de los tiempos se han cumplido en esta generación, que demuestra que esta puede ser la última generación. Empecemos por la línea del tiempo. Si regresamos a 1943, hace 80 años, y vemos cuántas profecías de los últimos tiempos se han cumplido, a esa fecha se habían cumplido muy pocas y aunque se hablaba al respecto, no se habían cumplido todavía. A partir del siglo XIX hubo rumores de la formación de Jerusalén. Por ejemplo, hay un congreso que se llama el Congreso de Sionista que se creó en 1897 por Teodoro Herzl. 50 años después de esto, la ONU dividió a Palestina y dio la pauta para que la nación de Israel naciera. Eliezer ben Yahuda, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, revivió la lengua hebrea. De hecho, hasta el día de hoy hay un día que se celebra como el día que se inició la lengua hebrea nuevamente y que renació. Esto es un milagro, porque esto no había sucedido en muchos siglos y cuando sucedió esto también dio la pauta a que venía el proceso de la nueva nación de Israel o el renacimiento de la nación de Israel. Eso es increíble porque en el libro de Sofonías habla que sucedería esto al igual que en Jeremías 31:23. Veamos estas escrituras que están muy interesantes. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Sofonías 3:9. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, cuando los traiga de regreso del cautiverio. Fíjate bien lo que está hablando aquí Dios. Está hablando de cuando va a regresar a Israel del cautiverio. El pueblo de Judá y sus ciudades volverán a decir, el Señor te bendiga, oh casa de rectitud, oh monte santo. Ese es Jeremías 31:23, pero quiero decirte algo interesante. Cuando está diciendo que el pueblo volverá a decir, el Señor te bendiga, o casa de rectitud, o monte santo, dice que lo va a volver a decir en hebreo. O sea, quiere decir que va a restaurar la lengua hebrea en el tiempo cuando regresa el pueblo judío del cautiverio. Eso es muy, muy interesante. Otro acontecimiento importante en nuestra línea del tiempo fue la declaración de Balfour en 1917. La declaración de Balfour fue una declaración pública emitida por el gobierno británico en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, en la que anunciaba su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío, en Palestina exactamente. En aquel entonces era una región otomana. El Imperio Otomano fue uno de los más poderosos de la historia y pasó a ser un lugar de los turcos en Anatolia y se convirtió en un estado vasto en su tiempo de apogeo. Abarcaba desde Viena, desde Austria al norte, hasta el Golfo Pérsico al este, hasta Algeria al oeste y hasta Yemen al sur. Y se convirtió en una zona, al final de los tiempos, muy pequeña de una minoría de la población judía. Así que a partir de los finales del siglo XIX, hubo rumores de que los huesos secos de Ezequiel 37 volverían a reunirse nuevamente, hablando específicamente del pueblo judío. Vamos a ver esa escritura y vamos a verlo con esa perspectiva de Dios trayendo al pueblo judío nuevamente a su tierra. A lo mejor no habías leído esa escritura en esa manera, pero creo que te puede dar mucha revelación. Veremos Ezequiel 37 del 11 al 15. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. O sea, cuando Ezequiel está viendo todo ese valle de huesos secos, Dios le está diciendo, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. En este tiempo, la nación de Israel ya no existía.
Por lo tanto, continúa en el versículo 12, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro, fíjate las palabras, destierro, que los había mandado a otras naciones, y haré que te levantes luego que te regreses a la tierra de Israel. En ese tiempo no había un lugar para la tierra de Israel ya, pero Dios estaba profetizando que así iba a pasar. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Qué increíble estas palabras que está diciendo, porque está hablando exactamente de que el pueblo de Israel va a regresar a su propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Esto lo puedes leer y lo puedes ver también a la luz del Holocausto. Cuando sucedió el Holocausto fue la peor tragedia de la historia del mundo y de Israel. Sin embargo, después del Holocausto, en la década de 1940, hubo una simpatía mundial por los judíos que provocó la restauración de la nación de Israel. Con esto no estoy diciendo que Dios causó el Holocausto, pero esta situación ayudó a que el pueblo judío regresara a su tierra natal. Así que viendo esto podemos hacer una línea de tiempo desde este momento hasta el final, empezando por el cumplimiento profético. Esa es la profecía que quiero hablar, de las 3 profecías del día de hoy. Esa es la primera. En 1948, Israel renace por segunda vez. Vamos a leer esta escritura de Isaías 11, del 11 al 12. Dice, en ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que quedan en Asiria y al norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Hamat y en todas las tierras costeras distintas. Está hablando de cuando el pueblo de Israel fue dispersado por todas las naciones y está nombrando algunas de ellas. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Eso es muy importante, es la primera profecía que se cumple, porque está hablando Dios que, tú y yo ahorita conocemos al pueblo de Israel, tú y yo sabemos que está ahí en el Medio Oriente, pero en ese tiempo no existía ya la tierra de Israel y los pocos judíos que habían quedado habían sido dispersados por todo el mundo. Y Dios está diciendo que los va a regresar, y eso sucedió en el 14 de mayo de 1948, cuando terminó el mandato británico sobre Palestina. El líder judío David Ben Gurión anunció la independencia de Israel y fue reconocida inmediatamente por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, y otras naciones. Esto debemos de tomarlo muy en cuenta y es el principio del fin de los tiempos. Si tú quieres saber cuándo empieza el final de los tiempos, de acuerdo a la profecía bíblica, empieza cuando la nación de Israel vuelve a nacer de nuevo. Vamos a ver esta segunda profecía, que esta sucedió en 1948. Si va siguiendo nuestra línea del tiempo, 1948, Israel renace en un día, que es lo mismo que estamos hablando en este caso, pero en este momento está hablando de que esto sucede en un día. Nunca se había visto ver una nación nacer en un día. Isaías 66, del 7 al 8, dice, aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Esto fue un milagro, y cuando digo que Israel nació por segunda vez, es porque a lo mejor no te recuerdas de esto, pero 500 años antes de que Cristo naciera, Israel fue desterrado por los babilonios y conquistado, y desterrado completamente. Luego, 70 años después, milagrosamente fueron otra vez fundados en el pueblo, en la tierra de Israel. Y la segunda vez de la que se está hablando es esta en 1948, que sucedió en un solo día. Más adelante voy a comentar cómo pasó que fueron desterrados después de que se volvieron a juntar, después de que regresaron de Babilonia. Por eso son 2 veces que la nación de Israel ha sido fundada conforme a la historia. Vamos a ver el cumplimiento profético número 3.
Y eso sucedió en 1967. Te voy a dar la cita bíblica que ampara esto, porque al final tiene algo muy interesante que te quiero explicar. Lucas 21, del 20 al 24 dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que están en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Escucha esto. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Aquí es lo que te voy a explicar lo que sucedió después de que el pueblo de Israel regresó de Babilonia, se estableció nuevamente en Jerusalén y fue una nación nuevamente. Después llegó el ejército romano, el imperio romano, y ellos lo tomaron. Y después de que nació Cristo, en el año 870, cuando Jerusalén fue rodeada por los romanos y destruyeron el templo ahí mismo en Jerusalén, y más de 1 millón de judíos fueron asesinados, y los demás dispersados a todos los confines de la tierra. Así que cuando Jesús habla de que en esos días serán terribles, se está refiriendo a esos días en el año 870 después de Cristo. Y así fueron terribles. Y cuando dice que será pisoteada por los gentiles, se refiere que estará bajo el dominio del mundo u otras naciones. Entonces, desde 1870, escucha bien esto, el pueblo de Israel fue tomado y fueron desterrados y la nación desapareció. Hasta 1948 que la nación se volvió a formar, y en 1967, en la última frase de lo que vimos ahorita en la escritura, es cuando fueron la guerra de los 6 días, y Jerusalén volvió a estar bajo el control de los judíos después de 2000 años. O sea, Jerusalén fue retomada por los judíos en 1948 y después en esta fecha, en 1967, fueron la guerra de los 6 días y fue cuando finalmente tomaron posesión de la tierra de Israel. Cuando en la Biblia se habla de que fueron desterrados el pueblo de Israel, en ese momento se refiere a que la tierra de Israel está siendo controlada por naciones, naciones paganas o no judías, ¿verdad? Pero cuando dice que está bajo el dominio, quiere decir que está bajo el dominio del pueblo judío. Entonces, como podemos ver hasta este momento, la línea del tiempo se está moviendo y las profecías se están cumpliendo. En este programa se puede observar la progresión de la línea de tiempo de 1948 a 1967. Vamos a ver en el siguiente programa la continuación de eso. Entonces, como podemos ver en esta línea de tiempo de 1948 a 1967, es cuando las profecías del fin de los tiempos se han empezado a acelerar. Y el reloj profético está diciendo lo mismo que el reloj del fin de los tiempos que los científicos hablan, donde estamos cada vez más cerca del fin del mundo. Ellos dicen que estamos a 100 segundos y nosotros pensamos que estamos ahora mucho más cerca. La pregunta que voy a contestar es ¿qué hora es proféticamente y cómo podemos medirlo? Hay algunos textos importantes como Joel 2:31 al 32 y también 3 del 1 al 2. Voy a leerlo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja, como la sangre antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte de Sión y en Jerusalén escaparán tal como el Señor lo ha dicho. Estos se esconderán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. En el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciosa, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Dios en primera persona está diciendo, en esos mismos días y al mismo tiempo yo haré esto. Voy a traer a todas las naciones al valle del juicio y lidiar con ellas.
Eso es la guerra de Armagedón, la batalla final que marca el comienzo de la segunda venida de Cristo. Esos tiempos son estos tiempos. Es lo que está sucediendo y es ahorita porque fue cuando la nación de Israel ahora está ya formada y Dios está diciendo, cuando eso suceda, cuando yo traiga nuevamente a la nación de Israel y sea un pueblo, entonces también pasará todo esto. Y Jesús lo reafirma en el Evangelio de Mateo. Mateo 24, del 32 al 34 dice, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas esas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Y luego dice esto, cuando dice el Señor, les digo la verdad, está diciendo como, ponme atención porque lo que te voy a decir es muy importante. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Jesús estaba respondiendo a una pregunta que los discípulos le habían hecho sobre cuándo llegaría el fin. Dio señales específicas que sucederían antes de su regreso. Luego nos dijo que una generación vería todas las señales del fin de los tiempos cumplirse. Jesús no pudo haber estado hablando de su generación porque todos ellos fallecieron. Así como Joel capítulo 3 describe todas las cosas que ocurren en una ventana comprimida de tiempo, estos textos también así lo hacen. Creo que tenemos mucho en qué meditar conforme al reloj profético de Dios y el reloj del fin del mundo creado por los científicos reconocidos y ver cómo se asemejan entre sí. Así que no te puedes perder el próximo programa porque vamos a seguir continuando hablando de las 4 profecías restantes que van hasta el día de hoy y cómo todas estas se han ido cumpliendo en este tiempo, esa línea de tiempo que hemos descrito. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, así que te animamos y espero que este programa haya sido y haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Queremos llegar a 10,000 suscriptores y que te animo a que nos ayudes a hacerlo, porque entre más gente escuche este mensaje, más gente va a poder escuchar la palabra de Dios y estar preparada para cuando el fin llegue. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.